días, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía, investigadora y difusora de astrología y holismo en redes sociales, colaboradora con el Centro de Cabo Astrológico en Investigación, columnista de RTN en Acá Estamos, estudiante de Ciencias Físicas y el día de hoy vamos a hablar de la brujería moderna, que son las Wiccas, qué son los sigilos, y le puse también la espiritualidad ecológica porque me parece interesante la cosmovisión de los Wiccas con respecto al cuidado de la ecología. Ahora sí, vamos a dar comienzo. De lo que para mí parecería que es una ceremonia de Ostara, me parece a mí, del equinoccio de primavera, por las guirnaldas que llevan en la cara, por los colores alegres, porque están al aire libre, el amontonamiento de gente y el clima, me da a entender que están en ese proceso de celebración. Bien. Comencemos con el término Wicca y su origen. El término Wicca es de origen inglés. La palabra witch deriva del inglés de la Edad Media, witche, del idioma anglosajón wicca, femenino, bruja, y witse, masculino, sabio. Como su término lo indica, es una tradición de origen inglés, Inglaterra, y también es considerada una religión neopagana moderna, ya que está vinculada con la brujería y las artes esotéricas occidentales ocultistas. Denota su origen en el siglo XX de la mano de Gerald Gardner, y la misma surge de lo que fueron los cruces culturales entre las corrientes paganas celtas escandinavas y las cristianas. Sin embargo, la Wicca tiene más en común con la vieja religión pagana que con la moderna cristiana. Los y las Wiccas se han subdividido en lo que se llamaron ortodoxos, que son la minoría realmente, quienes siguen las tradiciones en covens o aquelarres, las Wiccas diánicas, que solo creen en la diosa lunar y es requisito excluyente ser mujer, y finalmente las Wiccan practicantes no ortodoxos que celebran las festividades Wiccas y que no viven en la comunidad Wicca. Esto quiere decir que pueden o no relacionarse con personas de otro culto. Y esto me parece importante recalcarlo porque los Wicca ortodoxos viven como en comunas, donde todos siguen las normas y las tradiciones wiccanas y donde no hay relación con el mundo externo. Son pueblos que se siguen rigiendo con las mismas tecnologías, mayormente y valores del siglo XX, y estamos hablando de mitad del siglo XX. Y en estas, acá también tenemos lo que son los iniciados, las congregaciones, los aprendices, se respetan todos y cada uno de los rituales, y se adora al señor y a la señora y a los elementos de la naturaleza. Sin embargo, las Wiccas diánicas están más relacionadas con la ola de feminismo, y ha sido una apropiación de la ideología política feminista de la cultura Wicca. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ponemos ahí porque existen, pero realmente no tiene una buena vista o una buena o no se las ve bien dentro de lo que somos los wiccanos, porque las mencionamos porque existen, pero no las vemos bien, la mayoría no lo ve bien, porque primero estas mujeres solo adoran a la diosa, y nosotros partimos de que todo viene de lo masculino y de lo femenino, y esta es una cosa que también no está en contra, pero que no estoy buscando una palabra, no es discrepar, en la que no nos ponemos de acuerdo con los cristianos. Viste que vieron que yo les dije hace un rato que el wiccanismo surge del cruce cultural entre el paganismo celta y los cristianos. Se toman muchos valores cristianos, pero si hay algo que
no cierra, y en especial ustedes si alguna vez leyeron algo de historia de la religión, deben saber que las creencias escandinavas eran politeístas y tenían centellas de dioses, cada uno con una misión. También tenían diosas. Ahora, el cristianismo entiende que hay un solo Dios, y esto para el wiccanismo no puede ser, porque todo en el universo y todo en la vida se da a partir de lo masculino y lo femenino. Así que para nosotros la creencia del señor y la señora, o el dios y la diosa, es muy importante. Por ende, las wiccas diánicas, que solo creen en la diosa, la verdad que generan un poco de discordia. Aparte, están muy vinculadas con lo que es la política feminista, y el Wicca es antipolítico. Es un movimiento que su único eje es el cuidado de la tierra y el cuidado de la comunidad. Entonces no hay una política de fondo más que una entrega total a la naturaleza. Entonces es como que esta parte además hace confundir este concepto de que las feministas se apropian de la brujería, y la verdad es que tampoco saben cómo hacerlo. Entonces es como que genera rechazo y confusión ante esta comunidad, y no es la idea, porque nuestra idea es un mundo más coexistencial, en el que todos puedan vivir. Y bueno, pero las tenemos que nombrar porque existen, volvemos a lo mismo. Bien, un factor importante es que en el Wicca no hay jerarquías. Esto quiere decir que todos en algún momento cumplen el rol de sumo o de suma sacerdotisa, y además se prima la práctica mágica o ritual, siempre en son del cuidado de la tierra y los seres que habitan en él. El Wicca es una creencia politeísta. Se veneran las deidades, las hadas, los seres elementales. Nuestro sumo ser es el dios y la diosa, que juntos forman el Akasha, el éter, el todo o la unidad. Bueno, ahora les voy a comentar un poco lo que son las celebridades wiccas, o dónde están los momentos importantes de celebración. La Wicca es típicamente duoteísta. Adoramos y o trabajamos con la diosa y el dios. Tradicionalmente son vistos como la triple diosa, la doncella, la madre y la anciana, y se simboliza con los tres estadios más importantes de la luna, y el dios cornudo respectivamente. A veces se hace referencia a estos dos como la gran diosa y el gran dios cornudo, connotando el adjetivo gran una deidad que contiene muchas otras deidades dentro de su propia naturaleza. Es decir, todo sale de estos dos. Algunos wiccanos se refieren a la deidad diosa como la señora y a la deidad dios como señor. En este contexto, señor y señora se utilizan mucho a la hora de hacer rituales de entrega. El término Akasha se usa para referirse al Pisces, el simbolismo de Piscis, en todo superior conformado por estos dos, es decir, todo lo que genera la unión de estos dos, lo macro. También se celebra la naturaleza y la vida terrestre como una gran extensión akáshica. Las celebridades se dividen en lo que le llamamos esbats y sabbats. Acá me gustaría recalcar, antes de comenzar, con qué son los esbats y qué son los sabbats, que cuando se producen cualquiera de estos dos no se trabaja. Es un momento estrictamente de acción o de reflexión, y ahora vamos a llegar a esa parte. Excepcionalmente, si alguno de la comunidad depende su vida de alguno de los wiccanos, es que durante los esbats y los sabbats es que se puede romper este día de no trabajar por trabajar. Por ejemplo, si alguno de los wiccanos fuera, no sé, médico, por darles un ejemplo, médico cirujano, y la vida de una persona dependiera de este médico, en este caso sí se puede hacer la excepción de ir a salvar o ayudar a la persona,
pero normalmente las personas no trabajamos durante estos días, porque estos días son los días que trabajamos con magia, hacemos rituales o descansamos. Entonces son días de celebración y son días que no se trabaja. Bueno, ahora sí. Los Esbats son periodos donde se reúnen los grupos y celebramos a la diosa lunar. Son momentos de meditación, de aprendizaje de sanación del linaje materno, de reflexión y de activación de habilidades psíquicas. Bueno, ahí puse un dato de color que normalmente cuando trabajamos con los Esbats, lo más común y lo más recomendable es comer poco, ingerir mucha agua y tratar de estar en reposo para estar receptivo. Los Sabbats son periodos donde se celebra el dios cornudo y representa los solsticios. Son momentos de expansión y acción y normalmente las celebridades como que requieren la entrega de la naturaleza y no son momentos reflexivos, sino que son momentos más expansivos. Una curiosidad que les puse acá es que lo que tiene que ver con la estructura teológica y práctica de los rituales, la Wicca se basa en el conjunto de varios rituales paganos antiguos y herméticos del siglo XX. Bueno, acá yo les puse la rueda de celebración Wicca, que la rueda de celebración Wicca tiene un conjunto de celebridades de origen celta y de origen pagano germánico. Y esto tiene que ver con la expansión de la cultura celta en el mundo, con la apropiación también de los países germanos y escandinavos que se fueron apropiando de muchas cosas de las culturas celtas y las fueron transformando. Como la Wicca básicamente es una continuidad de esto, más del cruce con la cultura de los cristianos, y esto para que sea un poco más visual, cuando se expande el cristianismo en el mundo, podrán ver que se marca una era, un hito, o sea, hasta el día de hoy el tiempo se mide en antes de Cristo, después de Cristo, y esto tiene que ver con que tras la aparición del cristianismo hubo un nuevo orden mundial en ese momento. Marcó un hito histórico porque cuando se expande el cristianismo, prácticamente todo el resto de las religiones y corrientes espirituales desaparecen. Y esto tiene que ver con que el cristianismo evangeliza gran parte del mundo, se expande de una manera masiva, no vamos a decir que en buenos términos porque gran parte de la expansión tuvo que ver con la matanza y la aniquilación total de otros pueblos o el sometimiento. Entonces, como todo, ¿no? No vamos a decir que fue un proceso hermoso. Pero hoy en día, la verdad es que el 80% de las religiones existentes en el mundo son derivados del cristianismo. Ya sea el catolicismo, ya sea judaísmo, ya sea islamismo, son todas evangelistas, son todas corrientes diferentes que me hacen acordar, sin faltarle el respeto, a un capítulo de Los Simpsons en que pasan 500 años de la muerte de Bart Simpson y van a la guerra, y de un lado están los Bartos, que están todos disfrazados del sujeto al que se disfraza Bart para mandarse macanas en el colegio, que es el Barto. Están todos disfrazados del Barto. Y del otro lado, los oponentes son todas personas vestidas igual a Bart Simpson, que son los Barts. Están los Bartos y los Barts. Y en el medio de la guerra dicen, el gran Bart dijo tal cosa. No, el gran Bart dijo otra cosa. No me acuerdo bien lo que habían dicho, pero era como que estaban teniendo una discusión a ver qué había dicho Bart. Y van a la guerra, y fue muy gracioso porque los Bartos usan la frase célebre de Bart, cómete mis calzoncillos, y del otro lado los Barts usan otra frase célebre de Bart y dicen yo no fui, y van a la guerra, y así termina el capítulo. Bueno, más o menos esto es lo que pasa con las corrientes del cristianismo.
en el sentido de que en el fondo todos quieren lo mismo, pero son pequeñas las cosas que realmente los separan. Y bueno, podemos ver que van bastante a la guerra por eso, si no veamos lo que está pasando ahora en el otro lado del mundo, ¿no? Como que una guerra santa por no ponerse de acuerdo y así. Entonces, cuando aparece cronológicamente el nuevo orden mundial, que lo marca el cristianismo, todo lo que fueron las únicas culturas que sobrevivieron fueron las que más o menos se adaptaron a las creencias cristianas. Acá me gustaría resaltar que el paganismo antiguo o las viejas tradiciones, como también le llaman, sí habían sacrificios humanos y sí se hacían sacrificios de animales durante estas celebridades. Otra cosa que me gustaría recalcar es que los sacrificios humanos eran voluntarios, es decir, la gente se ofrecía para ser sacrificada porque lo consideraban una cuestión de elevamiento muy grande, porque había una creencia de que al morir el alma conectaba con los dioses más supremos y el conocimiento del todo. Entonces la gente no le tenía miedo a la muerte. Además, tampoco nos olvidemos que durante esta época también la miseria en la pobreza era muy grande. Estamos hablando de la época de reyes, de reinas y nobles, y la verdad todo lo que era el mundo de los pueblos tenían una vida bastante miserable, en el sentido de que realmente la muerte no era mucho castigo para la vida que llevaban. Pero además, otra cosa que sí me gustaría recalcar es que lo que tenía que ver con los sacrificios de animales tenía que ver con la adoración a los mismos y la apropiación de las habilidades de los animales. Los sacrificios estaban relacionados con los animales de poder, qué poder les daba el animal, y normalmente los mismos sacrificios de animales estaban relacionados con darles sustento o alimento a otros animales. Y además, para finalizar, otra cosa que me gustaría aclarar de las viejas tradiciones es que en el contexto social de la antigüedad y casi hasta la Edad Media, porque en algunos lugares siguió esta costumbre en la Edad Media, era muy común en todo el mundo que todas las religiones y las corrientes espirituales tuvieran sacrificios humanos. Con el avance del cristianismo y el valor por los derechos humanos y la vida de los seres humanos, todo esto se termina porque se ve mal. Por eso les digo que el cristianismo marca una nueva era. El wiccanismo particularmente coincide con todas las prácticas de las viejas tradiciones, exceptuando el sacrificio de animales y exceptuando el sacrificio de personas, porque se entiende que la vida es muy, muy valiosa. Además, otra cosa que hacemos los wiccanos o que se tiene en cuenta es que somos parte del ciclo de la vida, así que acá, si bien hay una primación de alimentación en base de frutas y vegetales, la verdad es que el wiccanismo no promueve ni el veganismo, ni el vegetarianismo, ni nada, porque se entiende que somos parte del universo, y citando lo que dice la afamada película del Rey León, que particularmente a mí me encanta, cuando Mufasa le dice a Simba: todo lo que toca la luz es nuestro reino y debes respetar a todos los animales, e inclusive a las antílopes. Simba le dice: pero papá, nosotros comemos antílopes. Y Mufasa le contesta: sí, Simba, nosotros comemos antílopes, pero al morir nuestros cuerpos se alimentan el pasto. El antílope come pasto y así estamos todos conectados en el gran ciclo de la vida. ¿Esto qué quiere decir?
quiere decir exactamente esto, que todos somos parte activa del ciclo de la vida. El wiccanismo, otra cosa que entiende es la entrega total a la vida y el concepto de magia, porque para esta corriente la magia solo puede usarse para fines benéficos, jamás se debe usar con malas intenciones o para hacer daño a otros, ni siquiera por enojo. De hecho, no es recomendado y más la gente que vive en las congregaciones o en las comunas, no se te deja hacer magia bajo estados de enojo o frustración, porque se entiende que todo lo que salga de ahí va a ser negativo. Bien, en la rueda que les presento acá, pueden apreciar que si le prestan un poco de atención, no hay mucha diferencia entre las festividades cristianas y las festividades wiccanas. Y esto tiene que ver con que el cristianismo, cuando se expande en el mundo, se apropia de muchas festividades de otras culturas. Sin ir más lejos, no sé si alguna vez se preguntaron por qué festejamos Navidad acá en Argentina el 25 de diciembre, que tiene que ver con el solsticio de invierno, cuando en Argentina no estamos en invierno en esa época. Y eso tiene que ver puntualmente con que las festividades cristianas y más que nada las católicas lo que han hecho es tomar otras festividades de otras corrientes religiosas, de la que más se saca festividades es de la cultura celta, y esto ha tenido que ver con una intención no solo de expandir la palabra del Señor, sino la intención de fondo era que el resto de las religiones o el resto de las creencias se sintiera un poco más a gusto con la religión que estaba tomando peso en este momento, que era la cristiana, y ni hablar cuando apareció la idea de católica de Roma, del cristianismo, no como lo que surge siendo la palabra de Jesucristo, de amor y de tolerancia, en la que lo que se pretendía era la libertad del pueblo y por supuesto un pueblo hermanado, un pueblo que apreciara los valores más básicos. La idea de Jesucristo no era la del Imperio Romano, pese a que usan su figura para expandirse en nombre de Dios, y pese a que el Imperio Romano, junto con parte de la cultura gitana, terminan siendo los responsables de la muerte de Jesucristo, Roma convierte el cristianismo en algo muy grande para seguir expandiendo el imperio. Y acá hay otra cosa que bueno, ahí surge el catolicismo, la idea de las figuras de autoridad, los rituales, los sacerdotes, y fíjense que inclusive los sacerdotes también son tomados de estas culturas, porque para los paganos siempre hubieron sumas y sumas sacerdotisas que cumplían el rol de iniciar a los iniciados, de casar a los que se casaban y demás. O sea, eran los involucrados en todos los procedimientos importantes de las festividades. Sin embargo, acá hay una cosa que me parece importante mencionar, que para el catolicismo, el sacerdote, los curas y el papa son figuras conectadas con Dios, de alta jerarquía, de alta autoridad, y están todos por debajo de ellos. En cambio, para el wiccanismo, los sacerdotes son instrumentos de conexión, pero no hay jerarquías, no es una religión con jerarquías, en el sentido que en la vida todos en algún momento vamos a ser suma sacerdota o sumo sacerdote, porque se van turnando esos roles. Pero mientras la persona mantenga ese rol, el resto tiene que respetar las decisiones del sumo sacerdote y la suma sacerdota. Sin embargo, si gran parte del círculo o del grupo no está de acuerdo con lo que el sumo sacerdote hace, se vota para decidir qué se va a hacer realmente. Fíjense la diferencia en poder.
El sumo sacerdote es una figura que nos va a ayudar con los rituales, básicamente, nos va a guiar, pero no es una figura inamovible, es una figura muy movible y por eso todos en algún momento vamos a pasar por ese lugar. Y esto se garantiza porque normalmente las personas que trabajan en aquelarres o en covens suelen ser grupos muy reducidos, por ende todos en algún momento terminan ocupando ese rol. Los practicantes en solitario también llegan a ser sumos sacerdotes y esto tiene que ver ya con un elevamiento del conocimiento porque se trabaja con un libro, que es el libro de las sombras, donde se escribe todo lo que vamos aprendiendo, los rituales que vamos haciendo y demás, pero se siguen estrictamente los rituales y los escritos de Gardner que hizo en el siglo XX. Por ende, cuando se alcanza el máximo de los conocimientos, en teoría te convertís en sumo sacerdote o suma sacerdotisa. Por eso les digo que todos en algún momento llegamos a ese punto. Bien, antes de ir con la rueda, hay otra cosa que me gustaría mencionar, que es que el concepto ritual le suele chocar un poco a la gente y le suele dar un poco de miedo. En realidad, todo es un ritual. A ver, vamos a tomar la religión bien vista del momento, que es la Iglesia Católica. Cuando hay un bautismo, eso es un ritual. Lo que se hace es iniciar al bebé en el camino del Señor y reconocerlo entre los ojos del Señor. Cuando se casa una persona, hay un ritual de unidad con lo divino. Cuando se muere una persona y le hacen un funeral, hay un ritual. Todo eso es un ritual. Las festividades, lo que se hace el día de Pascua, lo que se hace en Navidad, y con esto me refiero a las actividades, los momentos del día. ¿Por qué es que los regalos son a las 12? ¿Por qué Año Nuevo es a las 12? ¿Por qué el día de Pascuas tiene que haber sí o sí huevos? Todos esos son rituales. No hay nada que se escape de un ritual. Lo que sucede es que gran parte del excelente trabajo que hizo el cristianismo fue satanizar y demonizar todo el resto de las creencias y religiones que había y utilizar palabras como ritual con connotación negativa para que la gente, de magia ni hablar, para que la gente le tenga miedo y quiera seguir creyendo que la única religión válida es la del cristianismo. De hecho, el cristianismo también hace magia, pero a esta magia no le ponen el nombre de magia. Bien, ahora vamos con la rueda. Ustedes pueden apreciar que yo les había hablado de los Ephats y los Sabbats. Recuerden que los Sabbats eran momentos expansivos y tenían que ver con momentos de los solsticios, y después los Esvast, que eran momentos de adoración lunar, tenían que ver con las fases de la luna y los equinoccios. Bien. Estoy un poco trabada, ayer dormí muy poco, pero esto lo quería hacer y ya vamos a llegar a la parte de por qué en el canal de Madame Faraluna vamos a estar viendo este tipo de cosas. Bien, a ver. Lo que se festejaba, la rueda. Esta es otra cosa que me parecería importante mencionar, que es que la rueda de la vida, el camino, tanto para la comunidad astrológica como para la comunidad wicana y muchas viejas corrientes espirituales, en especial las paganas, porque recuerden que las paganas vienen de las creencias celtas o toman muchas cosas de las creencias celtas. Para los celtas el año empezaba el 21 de marzo. Por ende, Año Nuevo se festeja durante el Ostara o equinoccio de primavera, que se da del 19 al 22 de marzo. Bien, la siguiente festividad es Beltane, que se da el 1 de mayo.
tranqui porque ya vamos a hablar de cada una de las celebraciones. Luego le sigue Lita, que es el solsticio de verano, que se da entre el 19 y el 22 de junio. Y luego está Lamas, o también llamada Lughnasadh, que se da el 1 de agosto. Y Mabon, que es el equinoccio de otoño, que se da en septiembre del 19 al 22. Samhain, finalmente, que es octubre 31, pero en realidad es una celebridad que se extiende hasta el 1 de noviembre. Y finalmente Yule, que es el solsticio de invierno, que se da del 19 al 22 de febrero para terminar la rueda en Imbolc el 1 de febrero. Bien, ahora vamos a ir uno por uno a cada una de las celebridades que se recomienda hacer y que representa. Me gustaría resaltar también, lo de las congregaciones yo se los dije, puse esto, pero lo de las congregaciones yo se los dije. Lo que sí les voy a decir es, si de altar se refiere, lo que es recomendable para poner en un altar wicano, son la estatua de los dioses y un elemento que represente a los mismos. Si no se tiene la estatua de los dioses, también se puede representar algo que los represente. Es necesario tener velas, un mortero, incienso, sal, cuenco o una copa de agua, canela o paja, una daga personal, la vara del brujo en cristión y cristales de poder. Bueno, otra cosa que se recomienda mucho, y esto viene de la modernidad, es tener una escoba y un gorro. La escoba es para barrer luego de limpiar y también se usa como modo de lenguaje no verbal para los brujos. Ahora les voy a contar cuál sería ese lenguaje. El gorro es para evitar ataques psíquicos durante el acto mágico, aunque algunos optan por usar piedras y sigilos en lugar de utilizar gorros. Las dagas y la vara deben de haber sido forjadas y creadas por el brujo en cuestión, y la misma representa su poder y su creatividad. Las ropas a la hora de hacer magia son capas, harapos o incluso la desnudez, dependiendo del ritual. Bien, ahí abajo les dejé una frase bastante común que se utiliza a la hora de conectar con los dioses y a la hora de pedir autorización y de hablar de la entrega de uno en el acto. No les recomiendo leerla en voz alta si no tienen ganas de practicar esto, porque es extremadamente poderosa esa frase y a partir de que lo leen en voz alta es muy probable que las cosas empiecen a aparecer ante sus ojos. Bien, lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal de los brujos relacionados con las escobas es muy sencillo. Cuando se quiere comunicar a otra persona que hay un brujo en la casa o una bruja, lo que se hace es colocar la escoba con la parte de la paja, la que usan para barrer, para arriba. Es decir, se apoya en el suelo el palo de la escoba y lo que viene a ser lo que uno usa para barrer queda para arriba, bien apoyado contra la puerta. Esto es señal de que hay un brujo o una bruja en la casa, que no está haciendo magia en ese momento, porque eso es importante. Cuando uno está haciendo magia, las escobas se ponen de otra posición, porque esto también avisa a la otra persona que no debemos de ser interrumpidos. Las escobas, cuando una persona está haciendo magia, se ponen boca abajo, como cualquier persona pondría un escobillón, una escoba, pero se ponen no contra la pared, sino de manera diagonal, como simulando un elevamiento. Las escobas colgadas, que normalmente se usan escobas pequeñas para esto, colgadas en la casa o afuera de la casa, simbolizan que en este momento es un momento de reflexión y conexión con algún ancestro del más allá. Cuando la escoba está en el piso acostada, quiere decir que en este momento
es un momento de descanso para que no se moleste a la persona en cuestión y se respete el estado de descanso o meditación. Cuando la escoba está siendo barrida, está siendo usada, quiere decir que se terminó el rito en cuestión y que se está limpiando. Todas estas cosas son importantes saberlos, y más cuando no solo uno es del rubro, sino cuando uno va a la casa de otra persona. Miren la escoba y se van a dar cuenta realmente qué está sucediendo. Bien, vamos con lo siguiente. Los elementos del ritual y de adivinación utilizados por los Wiccas fueron las runas celtas mayormente, las cartas tarot, la quiromancia, las cartas astrales y las plantas medicinales. Bien. Estos es un recorte de algunas de las runas, que no nos olvidemos que las runas no es otra cosa que un alfabeto de escritura de lenguas muertas y antiguo, o sea, básicamente las runas son un alfabeto. Estas son las runas que utilizamos los Wiccas. Bien, acá les dejé cómo se puede ver quiromancia, lo que tiene que ver con la lectura de las manos. Acá les dejé las líneas que representa cada una de las líneas y qué se ve en cada una de las líneas. También les elegí esta imagen porque tiene también la representación de qué planeta simboliza cada una de las partes de la mano. Esto también nos puede hablar de una no necesidad de ver la carta si se tiene en cuenta dónde está cada planeta. Bien, no me voy a adentrar a lo que significa cada una de las cosas porque tendría que entrar en detalle y en profundidad. Bien, acá les puse una imagen más grande del alfabeto por si no lo alcanzaron a ver. Siéntanse cómodos de poner pausa cuando quieran y volver para atrás. Bien, acá les puse una cosa que me parece interesante. Seguido con lo que les mencioné antes, las fiestas wiccanas de origen celta son el Samhain, el Imbolc, el Lughnasadh y el Beltane. Las fiestas wiccanas de origen germánico son Mabon, Yule, Lita y Ostar. Ahora vamos a ir a cada una de ellas. Yule se celebra alrededor del 20 y 22 de diciembre, simboliza la luz y el regreso del sol, así como el renacimiento del dios, siendo este último el recién nacido del sol solsticio. También es bastante importante desde el punto de vista astrológico, ya que la noche es más larga y el día es el más corto del año. Hay varias plantas sagradas para el Yule o que se usan en el Yule, pero las que incluyen son la hiedra, el pino y el acebo, mientras que algunas hierbas relacionadas con el Yule pueden incluir la mirra, el anís estrellado, el cilantro, el muérdago, la granada, el incienso, el nardo, las manzanas, la canela y el clavo. Normalmente su celebración es una festividad que se lleva a cabo en un día preciso, es decir, entre el 20 y el 22 uno puede celebrarlo cuando quiera, pero eso no significa que no se pueda celebrar otro día. Se puede celebrar encendiendo velas solares, no solo para dar la bienvenida al sol, sino también para representar los hechizos y los rituales. Y las personas también pueden llegar a decorar los altares con hierbas y plantas de temporada. Incluso algunos lanzan hechizos, yo lo recomiendo, y algunos de los hechizos que se pueden hacer durante el Yule son hechizos asociados con el amor, la armonía y la mejora de la felicidad y la paz. Imbolc, también conocido como el día de Brigid, es una fiesta de Wicca que se celebra la promesa de la primavera. Generalmente ocurre entre el 1 o 2 de febrero y esta fiesta conmemora la alegría pura. Por lo general es el momento durante el año para celebrar la posibilidad, la vida emergente y el crecimiento de todo lo que nos rodea. Sus símbolos, que significan Imbolc, incluyen arados, ruedas de velas, cruces de Brigid, flores blancas, y hay varias hierbas y plantas sagradas para la ocasión que pueden incluir el laurel, iris, la albahaca, la glicina, pata de gallo y mora.
Hay muchas imágenes asociadas con los sabbats, incluida la corona de la luz, la diosa y la reunión del dios, así como también hay muchas celebraciones en torno a la...
de haber visualizado las diapositivas donde se muestra cómo se celebra y qué simboliza cada una de las festividades Wicca, vamos a ver en la imagen los sigilos para diferenciarlos bien de lo que son las runas o alfabeto wiccano. Es importante que entendamos que las runas no son lo mismo que un sigilo. Los sigilos están vinculados con la magia del caos, es alta magia, muy inestable y poco predecible y requiere muchísima práctica para usarlos. De hecho, es recomendable no solo tener mucha experiencia, sino no usarlos. Eso como para que dejen de confundir los sigilos con las runas. Ahora sí, vamos a ir al final del video y nos vamos a meter de lleno con cuál sería la participación o por qué estamos hablando de esto en el canal. Nadie que se haya iniciado o que haya trabajado actualmente que no tenga este libro, el libro completo de la brujería de Raymond Ducal, que es ni más ni menos la persona que postula, promovió y dio a conocer y creó esta corriente, la Wicca. En este libro tienen todo lo relacionado con los hechizos y los rituales que hacemos los Wicca y cómo se tienen que hacer, tanto si trabajan en congregaciones o en solitario. Los rituales yo no los puse en esta diapositiva porque me parece una falta de respeto total, porque yo sé lo que va a pasar. Si nosotros ponemos alguna cosa acá, la van a querer hacer. Y la verdad es que para hacerla les recomiendo estar iniciados, y si no se inician, no les recomiendo adentrarse con cosas que no entienden. De hecho, yo siempre digo que si van a practicar en solitario y van a usar el libro, vayan del principio, no se enganchen enseguida con los últimos rituales del libro, porque todo requiere aprendizaje y trabajo y conexión. De hecho, otra cosa que predica el wiccanismo es la importancia del proceso, la importancia de la sabiduría adquirida y la importancia del aprendizaje. No es una corriente que prime la rapidez. De hecho, la magia Wicca es lenta, porque simboliza los ciclos terrenales. Es lenta, pero segura. Bueno, ¿por qué estamos haciendo este video para finalizar? Estamos haciendo este video porque Madame Faraluna, si ustedes ven en la reseña, es un canal de astrología, mayormente, y hablo mucho de astrología, pero también de holismo. Todo lo que entra dentro de la gama filosófica del holismo. Y la verdad es que el wiccanismo, aparte de ser una espiritualidad ecológica y aparte de ser considerado una religión en muchos países, la verdad que también es una espiritualidad holística, es una espiritualidad muy integral, y que tiene su propio idioma, sus propios saberes, y además usan la herramienta de la astrología. Por eso también estamos hablando de esto, porque si bien hay como una asociación entre brujería y astrología, si vieron mis antiguos videos, la verdad es que no la hay. Puede suceder que la persona, aparte de astróloga, sea bruja, pero no es una condición ni un requisito. Había muchas culturas espirituales y corrientes, inclusive religiones, que utilizaban la astrología, no porque estén relacionadas con la astrología, sino porque la astrología era la astronomía de la antigüedad. La astronomía existe como tal, por más que le pese a la cultura científica, recién a mediados del siglo XVII. Antes de eso, ni siquiera se llamaba astronomía. Luego del renacimiento, de la época de la Ilustración, luego del Renacimiento, y te diría que unos 40 años más adelante, es que luego de la Ilustración es que se separa entre astrología. Primero nace el concepto de astronomía, pero después se separa en astrología y astronomía hasta la actualidad. Pero todas las culturas de la época
utilizaban la astrología y utilizaban la carta astral. Por supuesto que lo hacían los astrólogos de la misma manera que actualmente los astrónomos son los que estudian los cuerpos celestes. Pero la astrología, como viene desde el siglo III-II a.C., en los primeros escritos, porque inclusive se entiende que es más viejo, hay escritos en las paredes del Viejo Egipto, hay jeroglíficos que nos incitan a hablar de que quizás ya antes ellos tenían los conocimientos astrológicos. Como es tan vieja, era parte de la tecnología de la época. O sea, todas las culturas en el mundo utilizaban la astrología, de la misma manera que todas las culturas en el mundo hoy saben lo que es la astronomía, o tienen un centro astronómico en su país o en provincias. Eso como para que aprendamos a diferenciar y no nos volvamos locos. Bueno, hasta acá el video de hoy. Dentro de lo que es la brujería y diferentes corrientes, estamos de acuerdo que hay gente que trabaja con cosas muy turbias, pero no sería el caso de la Wicca. Y otra cosa que me gustaría aclarar antes de terminar el video, invitarlos a seguirme en mis redes sociales, es que los practicantes de Wicca no necesariamente tienen que ser brujos. O sea, si bien hay gente que hace hechizos, pueden ser personas que simplemente celebran y honran las festividades, pero no hacen los hechizos. Aún así, entran en el nombre de Wiccas. Y se promueve mucho el tema de los hechizos, pese a que hay gente que no los practica o no se inicia, porque la idea justamente del Wicca, como no hay jerarquías, es que todos manejen la misma autonomía y el mismo poder, y que todos lleguen a ser sumos sacerdotes. Bueno, ahora sí, les voy a invitar a seguirme en mis redes sociales. Y a ver dónde me pueden encontrar. Bueno, este es mi Linktree. Si ustedes ingresan al Linktree /Madame Faraluna, van a poder ir a cualquiera de los lugares, a cualquiera de mis redes. Si van a Contáctame, van directamente a enviarme un mensaje a Telegram. Si van a la radio Madame Faraluna y le voy a hacer clic, van a ingresar a Spotify. Ustedes hacen clic ahí, van a ingresar a Spotify, donde tengo mis podcasts de astrología y holismo. Si ustedes hacen clic en YouTube, van a ir a mi canal de YouTube. Si hacen clic en Instagram, van a ir a mi Instagram. Si hacen clic aquí en consultoría online, van a poder ver cuáles son los servicios que actualmente ofrezco en línea y a los que pueden acceder el día de hoy. Además, van a ir directamente a mi sitio web, que básicamente este es mi sitio web, pero abrí la parte de la pantalla donde están lo que son mis servicios de consultoría en línea. Acá lo mismo. Okay. Después, si van a donde dice cursos online, van a ir a mis cursos de verano, que los cambio todos los años. Es decir, que estos cursos están disponibles a partir de que empiece el verano todo el año, para que tengan tiempo suficiente para realizarlos. En este momento ya están disponibles el curso de Astrología Tarot y el Kabbalah como un puente, el de Astrología Sideral y el de Astrología y Personalidad. Bien, y finalmente, si ustedes ingresan a estos dos últimos, a mi sitio web, van directamente a mi sitio oficial de Madame Faraluna, donde tienen el cartel de bienvenida, los canales de difusión donde me pueden encontrar con algunos videos para que vayan viendo bien de qué se trata todo esto, la consultoría online que ya la abrimos, preguntas frecuentes, mi contacto acá para sacar turnos y el blog donde pueden encontrar papers y escritos por mí sobre astrología de una manera bastante amigable para que todos podamos apropiarnos de la información de la astrología. Y finalmente Script, que también se pueden suscribir o seguirme en Script. En Script yo tengo subido todo lo que son materiales que he hecho yo para los videos del canal de Madame Faraluna, para aquellos que quieran tener las diapositivas que se han usado. También está mi libro Astrología y Amor, el camino al ser esencial,
que todavía no está en formato físico, pero sí está en digital. Y me tomé el atrevimiento de subir algunos libros que me parecen interesantes, que ustedes deberían leer, que no son de mi autoría. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en las redes sociales y que escuchen y vean esto, no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.